Buenas noches, mi nombre es Tatiana Carolina Mendoza Payares, estudiante de la Universidad Santo Tomás en la licenciatura de Educación Infantil, perteneciente al CAU de la ciudad de Sincelejo. En esta oportunidad les hablaré acerca del acuerdo de paz. Hablaremos acerca de la historia o iniciaciones de este importante acuerdo, como son sus diálogos, las iniciaciones y todo lo que se dio desde La Habana hasta que llegó aquí a nuestro país. Como bien se sabe, el acuerdo de paz fue o es un acuerdo, valga la redundancia, que se llevó a cabo entre el gobierno de Colombia, en ese entonces presidente, el doctor Juan Manuel Santos, y la FARC, que como todos sabemos significa Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De este proceso salieron algunos importantes acuerdos que fueron trascendentales para seguir con la restitución de tierra de las personas que fueron despojadas de sus territorios. Fueron distintas leyes que se implementaron, que se buscaban implementar para que estos o estas personas que sufrieron de este flagelo, que vivieron en carne propia cada uno de los conflictos o cada uno de los atropellos de estos grupos al margen de la ley, tuvieran un respaldo mediante o por el Estado, que les garantizara su sana convivencia. Todos sabemos que, bueno, el septiembre del 2012, se iniciaron estas conversaciones que se llevaron a cabo por cierto periodo de tiempo. Durante estos acuerdos, la FARC reconoce que es responsable de muchos de los crímenes de lesa humanidad que se han venido presentando en el país a lo largo de tantos años y, y que por ello es importante contrastar ese, por decirlo así, ese daño que le hicieron a la nación, a las personas que habitaron en el campo o que habitan, que están cerca de cada uno de los sitios que se encontraban en conflicto. Y para ello se creó la jurisdicción de la paz o jurisdicción para la paz. De igual forma se desarrolló la Comisión de Verdad y las sanciones o sí, las sanciones a los responsables, que no fueron unas sanciones de pronto las más idóneas para esas personas que le hicieron daño a muchas personas en aquel entonces. Por ello, la población colombiana mostró su desacuerdo hacia estas sanciones, o hacia estas penalidades que le dieron a estas personas que hicieron tanto daño en aquel entonces. En estas veredas se llevó a cabo ese desarme del que hablé anteriormente. Como lo dije de igual manera, fueron más de 7.000 las armas que dejaron o que entregaron en ese entonces a los comisarios de paz o a las instituciones pertenecientes o que se hacían cargo de este aspecto en ese momento. En realidad fue de mucha ayuda el desarme, por decirlo así, ya que se lograron salvar muchas vidas, dejaron de circular ese montón de armas en el país y se sintió más a gusto o más tranquilidad, por decirlo así, una tensa calma en el país. De igual forma surgió también otro aspecto muy importante, que es la ley de amnistía. La ley de amnistía consistía en la eliminación penal por un delito, es decir, a muchos de los cabecillas de estos grupos se les benefició con esta ley, lo cual permitió que los colombianos sintieran algo de resentimiento y de temor hacia lo que estaba detrás de entre comillas, tratado de paz. ¿Por qué? Porque se decía que era una manera de librar
a cada uno de estos personajes o personas de sus responsabilidades, librarlo de muchos crímenes que ellos deberían cargar porque es su responsabilidad. Por ello, entonces, muchos de los ciudadanos tuvieron inconformidades en este aspecto. Bueno, algo muy importante fue la creación de un acuerdo sobre las víctimas, es decir, un acuerdo que beneficiara a las víctimas. ¿En qué la iba a beneficiar y de qué manera? Iba a crear un mecanismo donde se integraran tanto mismos judiciales y extrajudiciales que permitieran garantizar los derechos de estas personas, es decir, que estos derechos no volvieran a ser vulnerados, que no volvieran a ser pisoteados, que estos derechos pudieran ser restituidos con verdad, justicia, que trajera realmente la paz que tanto estas personas que vivían mayormente en el campo, que fueron las víctimas más directas de este conflicto, tuvieran en realidad, tuvieran no una calma aparente, sino una calma real y que se pudiera vivir de forma tranquila cada una de las personas en sus pequeñas huertas o sus pequeños fincas en cada uno de los rincones de nuestro país. Otro aspecto muy importante y del cual hablé fueron las cifras. De nuevo vuelvo a retomar ese aspecto. Es importante saber que cuando inició el proceso de paz hubieron menos muertos, es decir, las cifras disminuyeron, ya que el enfrentamiento interno dejaba más de 3.000 personas muertas entre combatientes y civiles, personas inocentes y personas implicadas directamente en este negocio o en este delito que se llevaban a cabo en cada una de las partes involucradas en nuestro país. De igual forma, menos desplazamiento, menos personas huyendo de sus hogares para buscar una nueva vida. 273.784 personas se libraron de salir de sus hogares corriendo o huyendo para buscar otros asentamientos o otros refugios para poder huir de este conflicto. Otro aspecto muy importante que cabe destacar es que también hubieron menos minas. En el 2002 pasaron de 770 personas mutiladas o dejadas con alguna consecuencia, pasaron a ser una cifra menor. Es decir, que las personas podrían caminar más tranquilas en el campo, ya que sabemos que Colombia, o sea, una gran extensión de tierra en cada uno de nuestros municipios, en la mayoría en el centro del país, estaban contaminados con muchas minas antipersonas o antipersonales. En Colombia también se llevó un proceso llamado plebiscito por la paz. Este proceso consistía en la aprobación o desaprobación por parte del pueblo colombiano de los distintos acuerdos que se llegaron en La Habana entre los excombatientes, entre los negociadores del conflicto, el presidente, las víctimas, todas las personas que se encontraban inmersas en este proceso. Lastimosamente, este plebiscito tuvo un fracaso, por decirlo así, pero no se dejó de lado los acuerdos que se llegaron, es decir, se trató de implementar ciertas políticas dadas en este acuerdo para el bien de toda la nación. Algo muy importante que cabe destacar de este acuerdo es el restablecimiento de muchos aspectos que se vieron vulnerados durante todo este proceso. De esos aspectos está el despojo que vivieron las víctimas, la violación de sus derechos, o sea, todo eso fue el blanco del gobierno para cambiar, para darles una garantía a estas personas que esto que ellos vivieron no lo iban a volver a vivir más. De igual manera se crearon planes para formación regional, es decir, de acuerdo a cada potencial de cada región y cada aspecto o cada flagelo, por decirlo así, cada consecuencia que esta región tuvo mediante el conflicto, resurgir esa región, volverla a colocar en marcha,
destacar sus cualidades, potenciar su producción, su cultura, todo en general de cada una de las regiones de nuestro país. Esta creación o búsqueda de la paz es un sueño para las múltiples víctimas de este conflicto en Colombia, ya que muchos tenían que dormir con calzado, atemorizados por si les tocaba salir a la medianoche corriendo porque se presentó un combate, porque hubo algún disturbio, algún enfrentamiento entre los civiles y estos grupos armados, y estas personas que estaban en medio tenían que salir corriendo como fuera por sus vidas. Muchos de los sueños de estas personas es caminar tranquilo en sus propiedades, en sus hectáreas de tierra que tienen para cultivo, sin temor a pensar que van a ser alcanzados por una mina antipersonal, que van a ser mutilados, que van a ser de pronto un blanco de lo que dejó esta guerra en Colombia. Después de todos estos años de negociación, estos acuerdos impuestos son un galán para un nuevo comienzo para Colombia, un comienzo quienes habían perdido todas las esperanzas, y para las personas o los niños, adolescentes, que su único futuro era empuñar un arma de juego y buscar como fuera el pan de cada día, pero por las vías ilegales. Por ello, todos dejamos de ser espectadores para convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia, por así decirlo. Si tuvimos el temor por la alegría, cambiamos la angustia por la serenidad, cambiamos muchos de los sentimientos que teníamos represados en nuestro corazón hacia esas personas que supimos que nos hicieron daño y que le dimos un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de restablecer todo lo malo que hicieron, para así sembrar en Colombia una esperanza hacia esas personas que vivieron tantos años de conflicto y que solo quieren tener una tranquilidad para sus hijos, para las próximas generaciones, para cada una de las personas de su familia, y que no tengan que atravesar ese tipo de situaciones que ellos también atravesaron. Sabemos que este proceso tiene sus detractores, tiene personas a favor, en contra, tiene sus fortalezas, sus debilidades, que muchas personas no creen que pueda llevarse a cabo, pero que a ciencia cierta ha sido una gran oportunidad para Colombia. Se ha visto un leve cambio que con el pasar del tiempo, si se logra implementar esto de forma radical o de forma completa, por decirlo así, el cambio va a ser mejor. Entonces, son muchos los aspectos en que muchas personas, entre esas yo, no estamos de acuerdo, pero hay otros aspectos que garantizan la seguridad de muchos de los civiles y de las personas implicadas en este conflicto, que vivieron en carne en propia cada una de las cosas o cada uno de estos crímenes que ellos tuvieron que pasar. Entonces, este es una oportunidad para un nuevo comienzo. Es decir, es una oportunidad para darle nueva cabida a esas personas que hicieron tanto daño y que tienen la intención de reparar o enmendar el daño que han hecho. Y estas personas, está bien, se les bajó la pena, hicieron muchas cosas con ellos que no debían, pero eso es un beneficio por parte y parte. Es decir, nosotros como colombianos esperamos que ellos tomen una posición distinta y nosotros brindarle un poco de consolación o un poco de perdón, de reconciliación a esas personas, para que vean que el pueblo colombiano tiene la intención de cambiar, de creer y de volver a empezar.